Hola amigos, voy a hablar hoy del cale o col rizada, esta super verdura que tan de moda se ha puesto. Su fama la tiene bien merecida por la gran cantidad de minerales y vitaminas que aporta y que conocen bien los veganos y los deportistas de élite. Solo en calcio contiene bastante más que la leche, y si es la vitamina C, aporta hasta 5 veces más que las famosas espinacas. En cuanto al hierro, es el vegetal que más aporta. Muestro aquí una tabla con algunas de sus propiedades más importantes. Hay que decir que a pesar de las enormes ventajas que tiene esta verdura, sin embargo, no deja de tener alguna contraindicación. Las personas que padecen de colon irritable o tienen algún problema de riñón o de vesícula deben de moderar su consumo, más todavía si padecen de tiroides. De la familia de las crucíferas, como el brócoli y el resto de las coles, sería originaria del norte y oeste de Europa, pero actualmente se cultiva en una gran parte del planeta. Llega a alcanzar una altura de entre 40 y 50 centímetros. Y no hace falta una gran experiencia para cultivarla, ya que su cultivo es extremadamente sencillo. Clima. Es un cultivo más bien de invierno y de clima frío, y soporta bastante bien las heladas y las escarchas, pero prefiere estar a pleno sol, ya que no soporta ni el calor ni la sequía. Abonado. Es bastante exigente en nitrógeno, que se lo aportaremos añadiendo una capa de humus de lombriz cada 30 o 40 días, y posteriormente iremos añadiendo en algún riego purín de ortiga y purín de consuelda. También podemos añadir al pie de la planta 2 o 3 cucharadas de tierra de diatomeas. Suelo. Como a la mayoría de las coles, le gustan los suelos profundos, ricos en materia orgánica y bien nitrogenados, aunque se suelen adaptar a muchos tipos de suelo. Una buena práctica es plantar en la tierra de las patatas, como se suele hacer con la verdura de invierno. Semillero. Podemos sembrar directamente en la tierra o hacer un semillero. Personalmente prefiero esta última opción. El semillero lo realizaremos a mediados de verano. Ver cómo hacer semilleros, primera parte. El nacimiento se produce a los 8 o 10 días de la siembra. Y aunque no es estrictamente necesario, podemos hacer un repicado a macetas pequeñas de 7 u 8 centímetros antes de plantar. Plantación. Al cabo de 35 o 40 días, cuando las plantas tengan unos 15 o 18 centímetros de altura, ya estarán dispuestas para plantarlas en su sitio definitivo, que será más o menos a mediados finales de verano, a una distancia entre plantas de unos 40-45 centímetros y de 60-65 centímetros entre filas. Mejor si lo hacemos a pleno sol. Si lo hacemos en macetas, hay que procurar que éstas
sean lo suficientemente grandes para que soporten su cultivo, al menos 25 centímetros de diámetro. Riego. No debe faltarle la humedad, sobre todo al principio. Para mantener el suelo húmedo podemos hacer un empajado, ya que las raíces no profundizan demasiado. Plagas. La principal es la oruga de la col, que si nos descuidamos nos dejará sin hojas. La trataremos con el Bacillus thuringiensis. Es posible que también aparezca algún pulgón o pulguillas. Tampoco nos podemos olvidar de las babosas y de los caracoles, que hay que controlar, sobre todo al principio, pues les gustan a rabiar, y los pequeños son tremendamente voraces. Como remedios caseros podemos utilizar pozos de café, cenizas de madera, cáscaras de huevo desmenuzadas, tierra de diatomeas, cerveza, colocando los productos alrededor de la planta. Enfermedades. Una de las más importantes por su dificultad para erradicarla es la hernia de la col. Es un hongo que produce tumores en las raíces de la col. Si tenemos la mala suerte de que se instala, lo mejor es retirar y quemar las plantas infectadas, pues no tiene curación. La tierra puede seguir infectada durante 3 o 4 años. También tenemos la botrytis, que afecta a las plantas adultas, pudriendo las hojas, y se desarrolla en ambientes excesivamente húmedos. Además, están el mildiu, el oidio y la alternaria, aunque menos. Cosecha. El kale tiene la particularidad de que no tiene cogollo como el resto de las coles, sino que las hojas se desarrollan a través de un tronco central. Cuando las hojas tienen entre 20 o 25 centímetros, más o menos a los 4 meses de la siembra, ya podemos comenzar a recolectar. Lo haremos hoja por hoja, comenzando por las hojas de abajo, cortando las hojas con un cuchillo o arrancándolas a mano, y dejando unas cuantas hojas en la parte de arriba para que siga desarrollándose. Si hemos hecho siembras escalonadas, la cosecha la podremos realizar durante todo el otoño y el invierno. Cada 6 o 7 días se pueden recolectar 3 o 4 hojas de cada planta, ya que crecen rápidamente. Cocina. Hay muchas maneras de condimentar esta verdura. Además de hervirla con patatas, se puede hacer en sofritos, en batidos, en empanadas, también en ensalada, sobre todo después de que haya recibido alguna helada, que hacen que sean más dulces y suaves. Como podemos ver, el cultivo es muy sencillo y os animo a que lo probéis. No os defraudará. Hasta la próxima, amigos.